Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a empezar siendo las 6:25. Vamos a comenzar. Tenemos el día de hoy la temática de las interpretaciones acerca de la muerte de Jesús. ¿No? Bueno, permítanme, llamo lista. Anderson está por acá. María José está por acá. Daniel está por aquí. Pedro está. Sara está. Mercedes por acá apareció. Edwin no está. Josué está por acá. Y Karina. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión. Vamos entonces a iniciar. Pues me gustaría como esta vez muy brevemente escuchar unos 5 o 7 minuticos, escucharlos acerca de cómo les fue con la lectura, sobre todo con las primeras páginas, que es como lo más relevante que quería que notaran. ¿Cómo le fue con esta lectura de Bouga? Pedro, Profe, pues me llama la atención la diversidad que hay de modelos de interpretación. Cómo se mira la interpretación acerca de la muerte de Jesús de diferentes puntos de vista. Algunos en la parte de la salvación, a otros en las interpretaciones que muestran la muerte de Jesús como una injusticia, que era por parte del gobierno, porque no se tenía en cuenta. Otros decían no, porque era que tenía que acontecer. Otros decían no, es que era el plan de Dios. Entonces hay muchas formas de interpretar la muerte de Jesús. Y hoy en día, profe, en la iglesia casi encontramos eso también. ¿me preguntas? No, profe, le digo que hoy en día nosotros vemos prácticamente muchas cosas de las que habían de interpretación en la Ah, iglesia ok. también, en muchas personas. Sí, sí, así es. No todos tenemos las mismas ideas acerca de lo que significó la muerte de Jesús. Hoy día también. En la misma Biblia se ven diferentes formas de pensamiento, en la historia de la teología cristiana también, y hoy día también. No, esto nunca ha sido un pensamiento unívoco, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Pedro. No sé quién más le gustaría comentar algo acerca de la lectura. Daniel. Hola, profe, compañeros, pues digamos que pues, todo lo que me llamó la atención de la lectura es que nosotros siempre hacemos como una lectura muy teológica, ¿no? Un análisis muy cristiano y a eso siempre le damos como ese significado, pero también la lectura abordaba de pronto esas interpretaciones que no tienen nada que ver con lo cristiano, sino que plantean de pronto que, bueno, la muerte de Jesús está de pronto en otro escenario, ligada de pronto a un mal juicio que se hizo, a procedimientos legales que no estuvieron bien hechos y que digamos que eso es lo que el valor que se le da. Y digamos que mientras leía eso, pensaba en que a veces uno tiene como piensa que todos miran la muerte de Jesús con esa trascendencia espiritual, esa trascendencia, ese significado teológico, y realmente me pareció pues hasta, pues digamos, interesante el mirar que no todo el mundo lo piensa desde esa perspectiva y que aún se pueden hacer análisis que piensan algo como, sobre todo me llama mucho la atención la injusticia del juicio que hacen de Jesús, ¿sí? O sea, la forma como, digamos,
Hoy en día a veces hablamos de que la justicia es como muy acomodada a ciertas cosas, como todo eso. Y en el caso de Jesús se ve como falsos testigos, todo un andamiaje que existía en esos momentos es utilizado para cumplir un fin que, digamos, desde esa perspectiva no tiene nada, no está mirándose en el cumplimiento de una promesa, sino en cómo nos sacamos a este que nos incomoda en el camino. Ujú, ujú. Así es, muchas gracias, Daniel. Creo que sí, mucha de la lectura dentro de las iglesias han definitivamente secuestrado una idea teológica de la muerte de Jesús, ¿sí? A tal punto que cuando otras corrientes intentan hacer un acercamiento desde las perspectivas no teológicas ni soteriológicas, como es el caso de las teologías latinoamericanas de la liberación, ellas hacen mucho énfasis en este tipo de interpretaciones no teológicas, se le catalogan como teologías como heréticas, como teologías que no tienen fundamento teológico. Pero más allá de eso, se trata de una teología que busca también mirar esas causas históricas de la muerte de Jesús, que son muy válidas y en el texto bíblico también se le mencionan como válidas. Ujú. Muy bien, no sé quién más quisiera comentar algo. Profe, Sí, profe. pues Dale, Josué. Josué y luego Mercedes. listo. Eh, Profe, creo que, bueno, como ya mencionaron mis compañeros, la interpretación creo que varían mucho, ¿no? Pero yo me enfoqué más en cuanto a la interpretación que se le da como el significado de la cruz, ¿no? La cruz, hoy en día lo conocemos como la salvación, nada más. Eso es lo que significa la cruz. De hecho, hoy en día se le conoce como la cruz, hace referencia al cristianismo, ¿no? Pero en cuanto en sí, la muerte de Cristo en la cruz, pues no sé, como que me generó la duda, porque el autor hace la mención de que, o sea, la cruz y la muerte de Jesús no solamente se comunica lo que es la salvación, ¿no? Sino que él hace mención de una violencia que hay entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios, ¿no? Hay una lucha entre esos dos pensamientos, ¿no? Y cuando entendemos de estas violencias que se presenta entre el pensamiento del hombre, entre el pensamiento de Dios, nosotros podemos entender verdaderamente cuál es el significado en que Jesucristo nos salvó, ¿no? La salvación de Cristo en qué está enfocado, ¿no? Y entonces ahí ya más adelante de lo que se menciona como las interpretaciones, ¿no? De que hay algunos que hoy en día se está presentando muchas interpretaciones y algo que, o sea, me llama la atención cuando el autor menciona que no todas las personas o no todas las personas que predican, así por decir, predican el mismo mensaje, sino que siempre va a haber como una interpretación diferente. No empiezan a dar como el significado de la cruz, el significado de la resurrección, de la muerte, del sufrimiento y la sangre, la misma sangre de Cristo. Hay personas que le dan como una interpretación basada en la Biblia y otras personas que hacen como su propia interpretación. Entonces ahí ya empieza como a extender más y más. Y ahí es cuando un cristiano puede decir, entonces, ¿a quién escucho? ¿A quién voy a escuchar? Porque hay tantas interpretaciones de la salvación de Cristo, entonces ya uno se confunde de decir, ¿a quién voy a creer verdaderamente? Entonces, eso es una de las preguntas que se me surgía. De hecho, decía, tantas interpretaciones que hay, uno ya como que dice, bueno, mejor saco mi propia interpretación basada en la Biblia, de lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, me hacía como, empecé a hacer como muchas preguntas. ¿Será que yo estoy entendiendo lo que dice la Biblia como tal o solamente yo estoy solamente le estoy siguiendo lo que dicen
lo que hay, las interpretaciones hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo que me hizo como hacer preguntas, pero Josué, muchas gracias. Esa pregunta que tú haces al final de ¿será que yo estoy entendiendo la Biblia? Es la pregunta más clave que debemos tener presente, porque toda la iglesia cristiana y en parte la católica, de alguna manera piensa en que su interpretación acerca de la muerte de Jesús es bíblica, ¿sí? De hecho, de eso se ha escrito muchísimo, de pensar cómo la iglesia cristiana hoy en Occidente piensa que tiene la teología correcta acerca de la muerte de Jesús, pero realmente nuestra teología acerca de la muerte de Jesús, en la mayoría de los casos, tengo que decirlo, no es bíblica, ¿sí? Viene más bien de una postura de un teólogo llamado Anselmo de Canterbury, y la postura que nosotros heredamos de nuestra tradición cristiana está más fundamentada en la teoría anselmiana que en la misma Biblia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir un poquito hoy, que es la crítica que muchas personas le hacen precisamente a la iglesia hoy acerca de esto. Sin embargo, eh, también es cierto que en la Biblia no hay una voz homogénea, no hay voces unívocas frente a este tema. Entendemos que en la Biblia hay teologías en plural acerca de la muerte de Jesús, que fue lo que vimos en la lectura también, ¿no? De manera que, ¿cuál es la postura que yo debo acoger? Bueno, si la Biblia me propone varias, ¿por qué privilegiar una? ¿Mm? ¿Por qué no más bien quedar satisfechos con una lectura holística, complementaria, donde acoger una no implica descartar las otras, sino que pueda yo percibir en el todo precisamente la revelación de Dios? Entonces, yo estoy seguro que ustedes tienen algunas posiciones bíblicas, probablemente otras posiciones no tan bíblicas, pero cuando hablamos de posiciones bíblicas nos referimos a que la Biblia realmente es diversa en posturas en este sentido. Pues no tenemos que criticar una u otra postura, sino más bien mirar si hace parte del conjunto bíblico y acogerlas como tal. Cuando se privilegia una, descartando las otras, es cuando corremos el riesgo de volvernos fundamentalistas en ciertos casos, que eso es lo que nos pasa a veces cuando se nos dice, por ejemplo, o se hacen investigaciones o se hacen muchos escritos acerca de la muerte de Jesús como un ejemplo, como tal, ¿sí? Eh, Como lo hacen las teologías de la liberación. Sin embargo, lo que hacemos es criticar y sabiendo que son posturas que también son bíblicas allí, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. No sé quién más le gustaría compartir. Hola, profe. Eh, Mercedes. yo precisamente con eso que estabas comentando, pues era lo que iba a decir, con respecto de pronto que pensábamos o pensamos que la interpretación es posterior, ¿cierto? Pero de la misma Biblia ya se recogen esas diferentes interpretaciones, de hecho, de los dichos de los testigos. Los mismos testigos también pueden que den una teología totalmente diferente. Los testigos incluso de la resurrección. Pero bueno, eso. Ese es un punto. El otro punto, que ya es un poco más personal, es que aporta, o por lo menos a mí me aporta en el aprendizaje de la teología, el hecho de diferenciar o que yo metía de pronto en una misma caja soteriología con teología. Entonces, para mí ese es el gran aporte de la lectura en sentido personal, diferenciar esos dos términos. Y para unirlo con la clase anterior, un tercer punto, un tercer y último punto, hasta aquí, el hecho de que también tú dijiste una palabra la vez pasada,
yo hablé de casar los hechos ocurridos pospascuales. El autor en esta lectura, Boga, tiene ese punto de partida, la Pascua. Entonces, esos hechos pospascuales, yo hablé que el autor bíblico lo quiere casar con el Antiguo Testamento. Tú hablaste de armonizar, que el término más técnico realmente es eso. Entonces, en este caso, de la resurrección, de las interpretaciones y el problema de la interpretación sucede lo mismo. Es hacer o armonizar el hecho de la resurrección y de todas las interpretaciones, o perdón, todos los hechos sucedidos con los salmos. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque es una citación en algunos textos de los salmos que se refieren a este tema en el Antiguo Testamento. Gracias. Ok, muchas gracias, Mercedes. Sí, esa hace parte de las interpretaciones, mirar eh, a la muerte de Jesús como cumplimiento e identificación del Antiguo Testamento como tal. Ujú. Eh, muy bien, muy bien. Sara, creo que tienes alguna pregunta aquí. Dices, ¿quién mató a Jesús? Eh, ¿Podrías contextualizarnos un poco más la pregunta? Sí, profe, buenas noches. No, eso nace de una conversación que tuve hace poco. Estábamos leyendo un salmo, no me acuerdo cuál, 32, si no estoy mal, de que él entregó su espíritu, o digamos lo relacionamos con eso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces tuvimos una discusión porque yo decía, sí, a Jesús nadie lo mató directamente de que lo asesinaron, pum, lo asesinaron, sino que él entregó su espíritu. Y la persona dice, no, pero Pedro dice que los judíos lo mataron y que lo crucificaron. Y yo digo, sí, pero es que no lo mataron. Entonces empezamos ahí a discutir. Y sí, realmente depende desde el punto de vista que es de lo que estamos hablando pues el día de hoy. Y no solamente esos dos puntos, sino ahí quise poner más de que los judíos fueron los autores intelectuales, o digamos los fariseos, pero también el pueblo que decía crucifíquenlo, eran los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Los romanos fueron los que le metieron mano, por decirlo así. Ellos eran los autorizados para clavarlo en la cruz, eran los autorizados para hacer ese tipo de cosas. Y también, bueno, la tercera es que lo que acabo de decir de que él entregó su espíritu. Y el último que quise poner ahí también fue realmente Dios Padre lo envió. O sea, también él no hubiera muerto si no hubiera sido tampoco obra del plan de Dios, porque él cuando estaba en Getsemaní le pidió a Dios que no pasara. O sea, él no quería pasar por eso, pero fue el Padre pues, le envió el ángel para confortarlo y de que así sucediera, para que él sí muriera en esa cruz. Entonces, son como también, digamos, bíblicamente o también contextualmente ver que no solamente es una respuesta, sino varias respuestas y sí, lo que decía el profe, que podemos tener una visión un poquito más amplia que solamente encasillarnos en una sola. Efectivamente, cuando estábamos leyendo el Salmo, sí tuvimos esa discusión, pero igual, digamos, por medios, no, por efectos del Salmo, pues hicimos como ese énfasis en que Él entregó su espíritu como tal. Pero sí, profesor, quería decir muchas gracias. Gracias, Sara, por el aporte. Justo vamos a mirar también este tema de quién mató a Jesús y cómo realmente se puede leer en un contexto tanto histórico como teológico, porque pues esas son las causas como tal. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta allí, solamente preguntando, Anderson, ¿tú realizaste la lectura Sí, que profe, teníamos general. para hoy? ¿Ahí me escucha bien, profe? Sí, te escucho bien. Sí, generalmente yo tomo apuntecitos pues de cosas importantes y lo tengo aquí como en un Word, profe. Bueno, vamos a ver a medida que avancemos, los podemos hacer. María José, ¿tú realizaste la lectura? Sí, señor. Ok. Y bueno, Edwin no está hoy. La vez pasada tampoco. ¿Y Karina? Sí, señor. Igual iba a participar, pero ya si quiere la otra hora.
Dale, dale. Vamos a ir participando a medida que avancemos si tienen preguntas o aportes. Mientras tanto, quisiera como manejar dos temáticas hoy. La primera de ellas tiene que ver con el punto de vista desde la Biblia, cómo se pueden percibir las interpretaciones de la muerte de Jesús. Y en un segundo momento, si ustedes miran en el cronograma, hoy sería como especie de un conversatorio. Entonces, la propuesta sería que tuviéramos un pequeño conversatorio en los últimos minutos de la clase, pero abordando la perspectiva anselmiana o la perspectiva de Anselmo de Canterbury en comparación con las perspectivas bíblicas y miramos qué de eso realmente estamos creyendo y no es como tan bíblico como tal. Bueno, comparto pantalla aquí. Karina, tienes la mano levantada, ¿sí? Ah, ok, muy bien. Bueno, este tema de las interpretaciones de la muerte de Jesús es algo que se está escribiendo hoy día bastante, ¿sí? Bueno, realmente siempre se ha escrito bastante, pero hoy día se señala por razones precisamente de percibir un Dios un poco más sanguinario y sediento de sangre, que realmente desea pues ser, que su honor está siendo reprimido y u ofendido y por lo tanto requiere una víctima y esa víctima es su propio hijo, así que manda a su propio hijo casi que para matarlo. Esa perspectiva de satisfacción de un golpe al honor de Dios es una perspectiva que hoy día se ha atacado bastante, ¿sí? Porque se percibe que es un Dios completamente malo en ese sentido. ¿Qué de amor puede haber en un Dios que a la más mínima ofensa a su honor, entonces él se encolera, se aira y incluso esa ira tiene que ser satisfecha con la muerte de su propio hijo? Este tipo de cosas no le caben a una mente en el sentido de si lo comparamos con un ser humano normal, ¿sí? Imagínate tú, por ejemplo, Daniel, que tu hijo amado, tú tienes de pronto un hijo y lo amas tanto, pero tu hijo ha cometido un pecado contra ti, te ha desobedecido, por ejemplo. Entonces tú entras en cólera a tal punto que te sientes como si tu honor fuera rebatido, que hubieras quedado sin honor. Y la única manera de satisfacer otra vez ese honor es que tu hijo muera. ¿Sí? ¿Ustedes qué pensarían de Daniel? ¿Qué pensarían ustedes de Daniel? Amor, ¿Cómo? que no conoce el amor. Que no conoce el amor, ¿verdad? Sin embargo, mucha de la teología que tenemos de Dios es esa. El Dios que tiene que aplacar su ira a través del sacrificio de su propio hijo para quedar satisfecho. Entonces, lo que pensamos a veces como monstruoso de parte de Daniel, lo consideramos como normal de parte de Dios. Y eso es lo que se ha criticado hoy día precisamente de este tipo de teologías, ¿sí? Bueno, hablando de la muerte de Jesús, como ustedes bien han dicho, no es una voz como muy homogénea en el tiempo de la Biblia, ¿sí? En el tiempo que se escribe la Biblia. Es de hecho una amalgama de interpretaciones las que se dan. ¿Mm? Pero aquí vamos a proponer algunas cuestiones que nos mencionaba el libro, por ejemplo, el texto que leímos el día de hoy. Entonces, el problema de las interpretaciones o de la interpretación de la muerte de Jesús se aborda como un problema, puesto que otra vez la percepción o la recepción de los primeros cristianos, de las primeras personas que se vieron enfrentadas con la cruz de Cristo, con la cruz allí, con su Mesías, tuvieron que de alguna manera explicar eso. Y las explicaciones no fueron las mismas como tal. Nosotros tenemos unas causas históricas que pueden responder bien a la pregunta que hacía Sara, ¿sí? Es decir,
Cuando hablamos de causas históricas, preguntamos por quién mató a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Y sin temor a equivocarnos, podemos decir, a Jesús lo mataron, a Jesús lo asesinaron. Históricamente, Jesús sufrió la muerte de manera cruel. Históricamente, a Jesús lo mataron, lo asesinaron. Él vivió un complot que lo llevó precisamente a una de las peores muertes del Imperio Romano, que es la crucifixión. Jesús pasó por vergüenza, Jesús fue torturado, Jesús fue asesinado y eso tuvo unas causas y unos actores. Esos actores fueron los judíos. Bueno, no hablo de judíos, me retracto porque no todos los judíos lo mataron. Más bien, una parte de judíos, principalmente autoridades religiosas, ¿sí? Una parte de las autoridades religiosas que se enmarcaban dentro del contexto judío. Ellos fueron los que mataron a Jesús. No pongo, y por eso me retracto, no pongo el nombre de judíos de manera general, porque precisamente eso fue una de los argumentos del holocausto nazi, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? Los judíos. Pues mataron a Dios los judíos, entonces nosotros matemos a los judíos y por eso mataban a los judíos. Entonces desde allí se empieza a hablar de que no son los judíos los que matan a Jesús, sino una parte de las autoridades religiosas que estaban en el marco del judaísmo del segundo templo en este contexto. ¿Mm? Entonces, a Jesús lo matan. ¿Y por qué lo matan? Realmente fue por su forma de vida. Su forma de vida, su discurso, realmente alentaron a las autoridades judías y romanas a tal punto que estas mismas se confabularon para la ejecución de Jesús. Las causas históricas de su muerte pueden ser, uno, el conflicto con las autoridades religiosas y judías. Ustedes saben, y en la misma Biblia dice, o se ve, cómo Jesús desafía abiertamente las autoridades religiosas de su tiempo, ¿sí? Como los fariseos, los saduceos. ¿Cómo lo hace? Jesús cuestiona las interpretaciones oficiales de la ley y al contrario o más bien, además de eso, señala la hipocresía que estos grupos viven. Entonces, por ejemplo, sus enseñanzas sobre el reino de Dios y su crítica constante hacia el templo y a las prácticas religiosas tradicionales lo ponen en un conflicto con las autoridades religiosas, con las autoridades de máximo nivel, como es el Sanedrín, y ellos son los que definitivamente se confabulan para matar a Jesús. Otra de las causas es que ven en Jesús una amenaza al orden social y religioso. De manera que Jesús era visto como alguien que iba a alterar el statu quo religioso y social. Por ejemplo, su predicación de un reino que era tan diferente al sistema establecido generaba mucha inquietud, generaba desestabilidad, generaba inseguridad. Y como su mensaje también atraía a masas y desafiaba a los líderes religiosos, esto hizo ver a Jesús como un peligro para la estabilidad del sistema religioso y en ocasiones del sistema político también, ¿sí? También tenemos aquí una acusación de blasfemia. Una de las principales razones por las que las autoridades religiosas judías buscaron su condena, la condena de Jesús, fue precisamente su afirmación de ser el Hijo de Dios. Jesús se decía ser el Hijo de Dios y algo precisamente que fue considerado como blasfemo en el contexto judío, pues esto no era como natural ni normal en estos contextos, ¿sí? También había una preocupación por las autoridades romanas, ¿sí? Preocupación de parte de las autoridades romanas. Entonces, aunque Jesús no abogaba directamente por una rebelión política, como sí lo hacían, por ejemplo, los celotas,
Las autoridades romanas, principalmente Poncio Pilato, lo vieron como una figura potencialmente peligrosa, ¿sí? Y más por el título que ostentaba. ¿Cuál era el título? Rey de los judíos. Ese título obviamente desestabilizaba el poder, porque ¿quién era el rey de los judíos en ese contexto? Sí, o sea, había unos, por ejemplo, cuando Jesús nace, ¿quién es el rey de los judíos? Era Herodes como tal. Y obviamente estas alianzas políticas, al percibir que Jesús es el rey de los judíos, pues eso se ve como una sedición también al poder, como una cuestión de, me preocupa que se esté fomentando una idea de que hay otro rey al margen del que puso el emperador. Entonces, por eso, Roma también se preocupaba por cualquier posible levantamiento o amenaza al poder imperial. Entonces, en ese orden de ideas, los romanos también tuvieron participación en este sentido. Y también había una tensión política y popular. Entonces, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la creciente popularidad de Jesús entre las multitudes, esto también hizo que las autoridades temieran una insurrección por parte de Jesús y del pueblo, ¿sí? Eh, Eso también, digamos que había una tensión ahí como popular y política. Estas son algunas causas históricas que llevaron a que Jesús fuera asesinado, ¿sí? Miren que aquí no estamos hablando de que Jesús entregó su vida, de que Dios mató a Jesús, de que nada de eso. Históricamente a Jesús lo mataron por estas cuestiones, ¿sí? Como Jesús vivió de esta manera, entonces lo cogieron en confabulación los judíos y los romanos y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Esa es la vida pues histórica de Jesús. Sin embargo, a esto nosotros llamamos causas históricas. Pero, aun cuando todo esto es cierto, después de la muerte de Jesús en la Pascua, se empiezan a levantar también unas causas más teológicas como tal, unas causas teológicas. ¿Qué quiere decir una causa teológica? Lo que significa es, después de que vemos a Jesús, que supuestamente era nuestro Mesías, pero ahora lo vemos colgado en un madero como uno de los peores criminales del imperio, muerto, totalmente débil, totalmente amarrado, totalmente sangrando. ¿Qué podemos decir de ese Mesías? Ahí es donde empieza a surgir una explicación teológica. Entonces los primeros cristianos tienen que hacer la pregunta, ¿cuál es el sentido de esa muerte? Ya no se pregunta quién lo mató, ya no preguntan cómo lo mataron, ya no preguntan por qué lo mataron. La pregunta teológica tiene que ver con qué sentido tiene esa muerte. De manera que surge la necesidad de una interpretación teológica de la muerte de Jesús. Es allí donde empieza a surgir una explicación, una interpretación. Tengo que interpretar ese acontecimiento donde veo a mi Mesías muerto. De manera que la muerte del que se consideraba Mesías ahora exigía una explicación a la luz de la fe. ¿Qué significa ver a Jesús allá colgado? ¿Qué significa ver a mi Mesías, entre comillas, derrotado? Tengo que explicarle a las personas algo. Entonces, miren que el desafío de la muerte de Jesús para los primeros cristianos exigía como tal una explicación, y esa explicación se va a dar a la luz de la fe. Ahora, en el Nuevo Testamento existe una diversidad de modelos para interpretar y comprender la muerte de Jesús. ¿Mm?
Entonces, frente a a la necesidad de explicar, frente a la necesidad de interpretar, no solo hay una explicación y no solo hay una interpretación. Existe una diversidad de modelos de diferentes autores que se llegan a comprender la cruz de manera particular. En otras palabras, la recepción que tienen los autores de la Biblia acerca de la cruz de Cristo es plural, no es heterogénea, no es homogénea. Las primeras teologías cristianas se encuentran ante una tarea y esa tarea es dar significado a la muerte de Jesús, dar un significado a la muerte de Jesús. Si ustedes le preguntan a un judío que no considera a Jesús como Mesías, algunos de ellos van a decir, el que lo consideraron Mesías terminó fracasado en una cruz. Pero si ustedes le preguntan a un judío creyente, como en el caso de los autores del Nuevo Testamento, ellos van a decir, eso no es un fracaso. Eso precisamente es, y ahí empiezan a interpretar. La revelación a través de la debilidad es Dios dándose a conocer, es Dios mismo entregándose, es Jesús entregándose por nuestros pecados y empieza a haber una cantidad de interpretaciones que es las que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces, con esta diapositiva quiero hacer énfasis en que hay unas causas históricas y unas causas teológicas de la muerte de Jesús. Y ambas son válidas. Ambas son válidas. ¿Sí? Es muy común, como decía Sara, la tensión o la conversación de la pregunta ¿quién mató a Jesús? ¿Sí? Y uno escucha mucho en prédicas diciendo, no, a Jesús no lo mataron, él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Eso es la mitad de la historia, porque ambas cosas son ciertas. Históricamente a Jesús sí lo mataron y de manera injusta, pero teológicamente él está entregando su vida por nosotros. ¿Sí? Entonces, ambas cuestiones son ciertas, una no niega a la otra, ¿sí? Solo que a veces decimos, queremos enfatizar más en las teológicas, descuidando pues las históricas como si no fueran importantes como tal. ¿Mm? Tenemos aquí algunas interpretaciones que nos mencionaba el autor. Parto con esta frase: la teología de la cruz nace de un intento de reconstruir a partir del acontecimiento de la Pascua, es decir, de la cruz de Cristo, un significado de la muerte de Jesús. ¿Sí? Otra vez, cuando tú lees en el Nuevo Testamento que yo no doy mi vida, a mí nadie me la quita, perdón, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, ¿sí? Voluntariamente, por mí mismo. Eso, de alguna manera, es una interpretación teológica posterior que se pone en boca de Jesús. Precisamente, recuerden que los evangelios se escriben posterior a la Pascua, ¿no? Posterior a la muerte de Jesús. Todas estas teologías precisamente dan por sentado que Jesús está entregando su vida, que Dios está entregando a Jesús, que Jesús está muriendo por nuestro, pero todo esto hace parte de la amalgama de significados, ¿sí? Más allá de las causas históricas. Entonces, cuando hablamos de teologías, estamos hablando de explicaciones. ¿Qué explicación tú das a la muerte de Jesús? Bueno, yo doy mi interpretación y mi explicación de que allí realmente está habiendo es un sacrificio. Quien se inventó esa cosa de que Jesús es un sacrificio, eso es una interpretación magnífica, magnífica, porque nadie había interpretado una crucifixión de esa manera. Y otra vez, Jesús no es el primero que crucifican. Antes de Cristo ya habían crucificado a muchísimas personas. Y nadie había interpretado que allí en esa crucifixión
o en esas crucifixiones estaba habiendo un sacrificio, pero uno de los autores del Nuevo Testamento quiso explicar esa muerte diciendo, en realidad, allí hay un cordero que está siendo inmolado. Miren esa interpretación que hace. Es una interpretación de la cruz como tal, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay unos modelos que surgen desde el paganismo, ¿sí? Más el paganismo no en el sentido peyorativo, sino que surgen desde el contexto cotidiano de las personas. Dejémoslo mejor en esos términos, ¿sí? Por ejemplo, ahí es común en el Nuevo Testamento hablar de que Jesús dio su vida como rescate, como rescate. Esa palabra rescate era muy común en el contexto del Imperio Romano. Se daban las relaciones entre amo-esclavo. Era la manera como se liberaba y como se redimía un esclavo a través del dinero. En esta época, a través del dinero, una persona podía pagar para poder ser rescatado y ser libre y ya no tener el yugo de la esclavitud como tal. Eso se entiende como rescate o como lo pone en términos del autor. El autor habla de una palabra que es se me fue, am, se me fue la palabra, peculio, sí, peculio, nombra el autor, ¿sí? Sí, profe, peculio. Entonces, en este sentido, esto es una interpretación, ¿sí? Eh, Al ver a Jesús en la cruz y viendo la vivencia cotidiana de lo que significaba el peculio, lo que significaba el rescate de los esclavos, esa imagen me sirve ahora para explicar e interpretar la muerte de Jesús. Jesús está muriendo como rescate de nosotros, que estábamos en esclavitud y ahora nos está redimiendo, nos hace libres como tal, ¿sí? Aquí tenemos algunas ideas que surgen también de allí. También hay unos modelos que se interpretan desde el Antiguo Testamento. El vocabulario cultico o cultual sirve para explicar la muerte de Jesús, ¿vale? Como yo les estaba diciendo, a Jesús se le ve como un sacrificio. ¿Y por qué como un sacrificio? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento precisamente implicaban unas cuestiones que puede implicar también la muerte de Jesús. Por ejemplo, la reconciliación que había entre Dios y la humanidad a través de un cordero, o a través de la muerte, o a través del sacrificio. Ahora, frente a la muerte de Jesús, el autor, el que va a hacer la teología y la explicación, percibe que en esa muerte está habiendo un sacrificio que nos reconcilia con Dios, ¿sí? Aquí tenemos algunos modelos, por ejemplo, el propiciatorio con la cruz. ¿Ustedes recuerdan qué es el propiciatorio? Propiciatorio allá en el Arca del Pacto, en el lugar santísimo, era la tapa, el capar, donde se rociaba la sangre del sacrificio. Esa sangre realmente subía, bueno, simbólicamente, subía como olor fragante para aplacar la ira de los dioses, en este caso de Dios, ¿sí? Esa idea veterotestamentaria la tiene el autor del Nuevo Testamento y ahora percibe la cruz como el hilasterion, como el propiciatorio, como el lugar donde la sangre se derrama y hallamos allí la reconciliación como tal. ¿Mm? Miren que estas ideas son tomadas mucho del Antiguo Testamento, pero eso son explicaciones de percibir a Jesús allá en la cruz. Lo mismo, ¿para qué servía la sangre en el Antiguo Testamento? Parte de la sangre servía para la purificación, ¿sí?
Y la sangre de Jesús, el autor del Nuevo Testamento, la va a leer en términos de pureza también. Jesús nos está purificando, nos hace santos, nos hace puros a través de su sangre. ¿Mm? Otra vez, todo el sistema sacrificial está allí. Otro de los términos o de los conceptos que se puede mirar como interpretación es la liberación del éxodo. La liberación del éxodo. Aquí se percibe esos términos de liberación con la redención que ofrece Jesús. Nos libera, si bien es cierto ya no en términos políticos, pero sí en términos espirituales, nos libera del pecado. Y como ustedes también leyeron, o Mercedes mencionó, hay unas lecturas con base en los salmos, donde se identifica a Jesús con los salmos. Y precisamente se trata de relacionar. ¿Esto para qué? Para mostrar que el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús y que Jesús cumplía las expectativas proféticas de estos salmos y sobre todo de la figura del siervo sufriente de Isaías 53. Esto también es muy clave, ¿no? Eh, Jesús se lee ahora a la luz del siervo sufriente de Isaías 53, ya no a la luz del hombre que va a liberar políticamente al pueblo de Israel, ya no a la luz del hombre que con violencia va a crear un ejército y va a derrocar al imperio, sino ahora desde la figura de un siervo que sufre. Entonces, cuando ven a Jesús en la cruz, ellos dicen, claro, esta imagen sufriente, esta imagen de sumisión, esta imagen de debilidad, me sirve precisamente para explicar el texto de Isaías y se utilizan para una identificación. ¿Sí? Todo esto surge del intento de explicar la muerte de Jesús en términos también muy de sacrificio o en términos de la figura del siervo sufriente y se valen del Antiguo Testamento para esto precisamente. ¿Sí? Otra de las interpretaciones tiene que ver con que en la cruz, esto es lo que llamamos una interpretación teológica, en la cruz se muestra la revelación de Dios en el mundo. En la cruz Dios estaba mostrándose. En la cruz Dios se daba a conocer a través de la debilidad, que es la teología de Pablo también, ¿no? Es el acontecimiento por el cual Dios trae la salvación a la humanidad. En este sentido ya es una interpretación también soteriológica. Ya vamos a mirar esas diferencias también. Y la última, que también tiene que ver con una de las interpretaciones o explicaciones, que es como la más neutra. Aquí no hay teología, pues. Y es que la muerte de Jesús es consecuencia de la injusticia. Consecuencia de la injusticia. La muerte de Jesús es el resultado de una falta política o de un error judicial, que fue la parte que nos recordó Pedro. ¿Sí? Eso es la muerte de Jesús. Es la consecuencia de la injusticia. ¿Sí? La muerte de Jesús no muestra tanto la voluntad buena de Dios, tanto como la voluntad mala de la humanidad. Es decir, nos habla más de lo que somos nosotros que de lo que es Dios. Nos muestra la capacidad que tiene el ser humano para ser malo, para ser abusivo, ¿sí? Parte también como a manera de ejemplo o ilustración, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se creía que a través de la ciencia el ser humano había llegado a ser un mejor hombre, un mejor ser humano, ¿sí? Con todo el esfuerzo del humanismo y con todo el esfuerzo de lo que había logrado el ser humano, se había pensado que éticamente también estaba sobre las demás generaciones, sobre las demás épocas. Y cuando pasa precisamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo eso se cae al piso, porque muestra precisamente hasta dónde es capaz el ser humano de llegar,
hasta dónde realmente es malo. Entonces, la ciencia y su conocimiento no necesariamente hace al hombre un ser mejor. Eso es otro cuento, ¿sí? Entonces, más o menos como manera de ilustración, la muerte de Jesús también devela eso, como hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar como tal. ¿Mm? Eh, Tenemos unas interpretaciones teológicas y soteriológicas, ¿sí? Esto, como dice Mercedes, a veces es un poquito, no sé si fue Mercedes la que lo mencionó, pero bueno, es un poquito confuso porque para nosotros soteriología hace parte de la teología. Pero aquí digamos que hablamos de teología en el sentido de percibir en la muerte de Jesús la manifestación de Dios. Es decir, Dios se está revelando en la cruz, se está dando a conocer. Ahí hablamos de teología, ¿sí? Y cuando hablamos de soteriología, queremos decir precisamente que ven en la muerte de Jesús el instante en que se comunica la salvación. Perciben en la muerte de Jesús algo que sirve para salvar al hombre. Esa es la diferencia entre teología y soteriología, ¿sí? Entonces, en este sentido, la muerte de Jesús se percibe como liberación de los poderes. Más adelante vamos a ver que esto es una interpretación llamada Christus Victor, ¿sí? O Cristo Victor como tal. ¿De qué nos libera? Del poder del pecado. Entonces miren que aquí también es una interpretación ya diferente. La muerte de Jesús la explico en términos de liberación del pecado. Miren que ya no es una cuestión del rescate, ya es una cuestión de liberar, pero del pecado. Es liberación de la muerte, es liberación del poder de los demonios, es de la liberación de todos estos poderíos, todas estas potestades. Jesús nos libera de estos poderes como tal. Y la muerte de Jesús sirve para eso. Por otro lado, la muerte de Jesús es una liberación que ya no tiene incidencia solamente terrenal, sino que tiene una incidencia suprasensorial, una incidencia extramundana, extraterrestre, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, la muerte de Jesús es percibida como una elevación que nos lleva junto al Padre en una condición de liberación. Es decir, ahora nos liberamos de esta tierra para irnos a vivir junto al Padre. Es una liberación, es una soteriología que implica la dejación de este mundo como tal. Y por otro lado, el creyente es liberado de este mundo para ser conducido al mundo divino. A eso nos referimos con interpretaciones soteriológicas también. Y hay interpretaciones que no son ni teológicas ni soteriológicas, que ya las vimos un poco, ¿verdad? La muerte de Jesús no tiene un significado teológico. Resulta de la injusticia humana. Esta es una interpretación que la teología de la liberación ha optado por acatar de manera sobresaliente. No me interesa tanto si Jesús me liberó del pecado para irme al cielo. Lo que me interesa más bien es cómo podemos vivir la vida criticando la injusticia de los seres humanos cuando hacen o cuando llevan a cabo las crucifixiones de los pueblos o de las personas como tal. O por otro lado, se entiende la muerte de Jesús más como un ejemplo. Renunciar a la violencia, eh, poner la otra mejilla, tener una docilidad como la que tuvo Jesús. En otras palabras, la muerte de Jesús es el ejemplo por antonomasia para nosotros, ¿sí? Pues miren que encontramos aquí una amalgama de explicaciones y de pensamientos que no necesariamente concuerdan siempre con una con otra, ¿vale? Y otra vez, más allá de negarlas, podemos ser conscientes
de que podemos vivir con todas ellas, ¿sí? No solamente acatar las teológicas, las soteriológicas, sino también acatar las que propiamente son históricas como tal. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar a esta diapositiva. Con esta diapositiva vamos a cerrar y luego hacemos un ejercicio corto de, con la teología de Anselmo de Canterbury. Estas son unas explicaciones también tempranas, que si bien es cierto, nos resumen un poco lo que hemos estado hablando, ¿sí? Primera, la muerte de Jesús como cumplimiento de las Escrituras. Eso fue una explicación, ¿sí? Ya ahí hablamos del siervo sufriente de Isaías 53. Jesús está cumpliendo lo que dice Isaías 53. La muerte de Jesús estaba profetizada, ¿sí? Sin embargo, otra vez, yo quiero ser muy enfático en esto. Antes de que Jesús muriera, nadie interpretaba Isaías 53 o nadie esperaba de Jesús que realmente cumpliera el papel del siervo sufriente, porque las expectativas eran diferentes. Las expectativas eran de un Mesías guerrerista, un Mesías de ejército, un Mesías con poder. Entonces, ¿por qué después de la muerte de Jesús es que empiezan a relacionar Isaías 53 con Jesús? Pues la respuesta es la cruz. Frente a la cruz, yo debo explicar, reinterpretar y mirar una teología que no corresponde a las expectativas que yo tenía, sino que corresponde a la realidad que estoy mirando en este momento. Y es que Jesús lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Pues por obvias razones. Porque Isaías 53 dice que era un siervo sufriente como tal. ¿Sí? Entonces miren cómo empiezan a mezclar ahí el Antiguo Testamento. Karina, tienes la palabra. Sí, ahí en el libro decía que Jesús como tal no dio detalle de cómo iba a ser esa muerte, ¿sí? Entonces, pues eso no tampoco como que no dijo, ay, miren, esto que se va a manifestar es el cumplimiento de esa profecía. O sea, él no dijo, voy a pasar esto, es, en detalle no existió, ¿sí? Y también dicen que una de las interpretaciones que se da de todo eso, yo digo que también es algo muy bonito, que es el tema de que todo ese descubrimiento, de entender que es el cumplimiento de una profecía y demás, se da por revelación divina. Entonces, como también de pronto el no decirlo, permite dejar un espacio para entender lo que realmente Dios quería hablar a todo el pueblo. En ese momento, entender ese sacrificio. Gracias, Karina. Muy buen comentario y aporte. Muchas gracias. Vamos a leer algunos textos. Si por favor me ayudan con Hechos 8, 32 al 35. Si alguien lo tiene, por favor, lo podemos leer. Yo, profe, Dale. Hechos 8:32 al 35, ¿verdad? Sí. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren lo interesante de este texto. Felipe explica a un etíope que Isaías 53 se refiere a Jesús y lo interpreta su muerte como un sacrificio por los pecados. A eso me refiero que los primeros cristianos, Felipe como primer cristiano, tiene que explicar esa muerte desde una nueva óptica de fe. Ahora, que Felipe se inventó eso, no creo. Yo creo que Felipe lo escuchó de alguien, ¿sí? Una tradición anterior.
¿Quién fue el que explicó eso? No se sabe, no se sabe. Lo que sí sabemos es que esa interpretación o esa explicación nos llega como revelación de Dios. ¿Quién es el autor original de esa explicación y de esa interpretación? Eso nadie lo sabe. Eso no, tampoco se lo inventó Pablo. ¿Sí? Recuerden que Pablo dice, porque yo mismo recibí, ¿sí? El mismo Pablo también, antes de que se convirtiera ya había cristianos. Entonces, esos cristianos precedentes, alguno de ellos en algún punto son los que tuvieron que empezar a moldear esas interpretaciones de la muerte de Jesús, que posteriormente se van a ver reflejadas en el pensamiento de Felipe, en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Pedro, en el pensamiento de los evangelistas como tal. ¿Mm? Ellos son los que tienen que pensar estas ideas. Otra de las explicaciones que hemos mencionado también tiene que ver con la expiación y el sacrificio. Ayúdenme a leer Romanos 3:25. ¿Qué dice? Profe, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez, miren la explicación que está dando en este texto Pablo de la muerte de Jesús. Pablo interpreta la muerte de Jesús en términos sacrificiales, especialmente dentro del contexto judío del sacrificio expiatorio en el templo, ¿sí? Habla de Jesús como una propiciación, el hilasterion, como hemos visto como la tapa del propiciatorio, un término que se refiere al acto de apaciguar la ira de Dios mediante un sacrificio. Y Pablo ahora está interpretando esta idea sacrificial con Jesús, ¿sí? Lo mismo pasa en 1 Corintios 15:3. ¿Qué dice ese texto? Que alguien me ayuda a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a Hasta las ahí. Escrituras. Miren lo que está diciendo Pablo, que es el texto que acabo de nombrarles. Pablo no se está inventando esta teología. Pablo la recibe de alguien. ¿De quién? A saber. El caso es que la recibe y dice, porque yo mismo transmito lo que recibí, que Dios o que el Señor mismo, ¿cómo es que dice el texto? Se me fue. Que Cristo murió Por nuestros por pecados nuestros conforme a pecados. las Escrituras. Ajá. Pues otra vez, ese Cristo murió por nuestros pecados. Mire que no está diciendo por injusticia del imperio, para mirar cómo los seres humanos son malos, para mirar que nosotros seamos o que Él tuvo la victoria sobre la muerte, sobre los demonios, nada de eso. Es una interpretación de liberación de nuestros pecados como tal, ¿sí? Entonces miren que también allí en Pablo encontramos interpretaciones de esa muerte de Jesús. Hay otra interpretación que es muy común, es una de las más mencionadas hoy día y es la del Christus Victor o Cristo Victor, la victoria sobre los poderes del mal. Ireneo de León fue uno de los que más hizo énfasis en ella, ¿sí? Eh, Precisamente tiene que ver con la muerte de Jesús se ve como una victoria sobre los poderes demoníacos del mal. Hemos hablado un poco cuando vimos la clase del reino de Dios, vimos que las expectativas del reino y también del Mesías tenían que ver con un momento donde ya no iba a reinar ni la muerte, ni los demonios, ni la enfermedad. Entonces, precisamente en la muerte de Jesús, Jesús vence todos estos poderes para liberar a la humanidad como tal, ¿sí? Otra de las explicaciones tempranas es el rescate o la redención. Rescate o redención. Algunos textos sugieren que los primeros cristianos, como hemos visto, veían la muerte en términos de rescate. Jesús murió ¿para qué? Para comprar
para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿sí? Y como hemos dicho, este lenguaje se basa en metáforas de transacciones donde la muerte de Cristo es vista como el pago para liberar a los humanos de su cautiverio, ¿sí? Por eso el texto de Marcos 10:45 que dice, si El Hijo alguien del Hombre lo... no ha venido para que le sirvan, sino más bien a servirle y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Ok, ahí está el término de rescatar, dar su vida para rescatar a muchos como tal. Y finalmente la muerte como obediencia y ejemplo moral, ese famoso texto de Filipenses 2:6 al 8, ¿no? Entonces se describe a Jesús como el que se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Ahora, esta interpretación no solo ve la muerte de Jesús como un acto sacrificial, sino también como un ejemplo. Es el ejemplo de obediencia suprema que los creyentes deben seguir. Tenemos allí otra vez una gama de interpretaciones teológicas como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a hacer un ejercicio en estos 20 minuticos que nos quedan, que tiene que ver con la interpretación de Anselmo de Canterbury, ¿sí? Anselmo de Canterbury. Yo les voy a pasar a ustedes un texto y la idea, voy a hacer dos grupos. La idea es que unos van a, eh, pues mirar, explicarnos un poco la idea y la teoría de la satisfacción de Anselmo de Canterbury y otro grupo va a criticar esa idea. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. En el siglo XI, Anselmo, mire que ya esto no es del principio de la era cristiana, ¿no? Esto ya son 10 siglos después. En el siglo XI, Anselmo de Canterbury ofreció una interpretación completamente nueva de la muerte de Jesús en su obra Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Anselmo propuso la teoría de la satisfacción, que fue una interpretación innovadora dentro del contexto feudal de la Europa medieval como tal. ¿Listo? Bueno, voy a dejar hasta allí. Eh, Dejemos de compartir aquí. Tenemos esta diapositiva. Y entonces, vamos a hacer dos grupitos. Y el primero, permítanme voy a pasárselas por el chat. Voy a hacer los dos grupos de una vez. Sala para grupos pequeños. Vamos a asignar manualmente dos grupos. Crear. Listo, el primer grupo quedó Anderson, Daniel, María José y Pedro. ¿Listo? Ustedes quedaron como primer grupo. El segundo grupo, Josué, Karina, Mercedes y Sara. ¿Listo? Entonces, bueno, aceptemos las salas y ya les digo a cada grupo qué hay que hacer. Vayamos ahí ya para las salas.